Hablando sobre la autoridad de Jesús en su ministerio. Jesús, él predicaba el evangelio del reino de Dios. Él estaba mostrando a los judíos, entre ellos los cercanos, sus discípulos, los que le seguían en toda parte, los que querían aprender de él, y le estaba enseñando que hay un reino espiritual, celestial, que se mueve por principios, por reglas espirituales, que sus palabras son palabras de autoridad, y esa autoridad se mostraba y se manifestaba cuando Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos. Jesús multiplicó la provisión. Jesús resucitó muertos. Él estaba mostrando esa autoridad, estaba revelando. Pero como todo reino tiene sus embajadores, tiene sus enviados. Todo rey tiene sus embajadores, sus enviados. Y Jesús estaba escogiendo, estaba llamando y escogiendo a quienes iban a ser esos embajadores, esos enviados. ¿Qué se le hace a los embajadores? Se le delega una autoridad. Los embajadores, los enviados, cuando se le delega esa autoridad, se le comparte esa autoridad, es un poder delegado a los embajadores para que ellos puedan actuar en el nombre de esa persona, de ese rey, de esa autoridad que les envía. Jesús iba a hacer eso con sus discípulos. Iba a llamar embajadores, representantes de su reino, de él. Y todo representante de un reino tiene que tener un poder delegado. Tiene que tener esa autoridad delegada. Y eso es lo que Jesús iba a hacer. Les iba a compartir su poder, todo lo que él estaba haciendo. Le va a compartir a estos discípulos y les va a enviar. En este momento Jesús dice en el capítulo 10, autoridad a los 12 apóstoles. Jesús ahora escoge, llama. Cuando Jesús escoge y llama, Jesús también delega su autoridad. Entonces estos discípulos iban a ser enviados, por eso apóstoles dice, porque apóstol es enviado. Cuando son enviados, no son enviados sin un respaldo, no son enviados sin autoridad. Al darle Jesús la autoridad, compartir con ellos su autoridad, el derecho legal de actuar en su nombre, Jesús también estaba disponibilizando a ellos una comitiva angelical para que puedan ministrar, para que puedan operar en el nombre de Jesús. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Esto todo que yo les hablé, les dio autoridad. ¿Sobre qué? Espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre todo demonio, para que les echase fuera de las personas, para sanar toda enfermedad y dolencia. La autoridad que Jesús da es sobre toda enfermedad y dolencia. Y allí cita los nombres de estos 12 apóstoles. Simón, llamado Pedro; Andrés, el hermano de Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Acá estos eran hombres del vulgo, estos no eran hombres estudiados con títulos. Estos eran hombres trabajadores, hombres simples, algunos como Mateo no considerados dignos,
del llamado de Jesús, pero Jesús, Él escoge, Él llama y Él se ocupa de hacer la transformación, de hacer la obra. Y ellos estaban siendo enviados en el nombre y en representación de Cristo. ¿Y cuál era su misión? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, siempre cuando Jesús envía, cuando Jesús delega una autoridad, nos da instrucciones, y su instrucción nosotros tenemos en la palabra. Ellos estaban siendo enviados a los judíos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dice por dónde ellos tienen que pasar y por dónde ellos no tienen que ir. Ellos tenían que irse a los judíos, no a los samaritanos, no a los gentiles, a los que no eran judíos. Ellos fueron enviados en ese momento a los judíos. Luego después, cuando Jesús cumplió su obra de redención, cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, allí ellos iban a ser comisionados, enviados a todo el mundo. Pero acá ellos fueron enviados a la casa de los judíos, a los lugares, a las ciudades de los judíos, a las casas, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Allí ellos estaban siendo enviados. ¿Y cuál era la predicación? La predicación que el reino de los cielos se acercaba. Todo lo que Jesús, lo que leímos, lo que escuchamos, que Jesús habló de su reino, todo lo que Él habló era lo que ellos tenían que transmitir a los otros. Era como que ese sermón del monte, como lo que ellos escucharon, eso ellos tenían que difundir donde ellos iban, tenían que expandir, tenían que hablar lo que escucharon de Jesús, lo que Jesús le estaba enseñando, eso, lo que hablamos del reino de los cielos, todo esto que hasta ahora leímos. El extenso sermón del monte, todo eso ellos tenían que hablar. Y no solo eso, tenían que hacer lo que Jesús hacía: sanar, liberar, resucitar muertos. Esta es la autoridad que se le delegó a ellos. Y esa es la autoridad que se continúa delegando a nosotros como hijos de Dios. Somos embajadores del reino de los cielos. Para eso Dios nos llamó. Nos llamó como hijos, nos llamó para que seamos parte de su familia, nos llamó para que estemos en intimidad con ellos, pero nos delegó una autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad que Él tiene. Por eso no es poca cosa la autoridad que Él nos da. Por eso Él nos tiene que trabajar con nosotros. Por eso Él nos transforma, por eso Él nos instruye. Tenemos que escuchar sus instrucciones. Cuando servimos a Dios, no podemos hacer lo que queremos, irnos donde queremos. Acá Jesús es claro: por acá sí, por acá no. Ahora acá no. Acá en esta dirección, a esta gente, a este grupo, siempre va a haber la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos enviados por un rey, somos enviados por nuestro Dios y tenemos que irnos donde Él quiere, donde Él nos dice y en el tiempo y en el momento que Él nos dice. Por eso le tenemos al Espíritu Santo, que Él nos guía, que Él nos habla. Y creo que esa es un área que más nos cuesta, es aprender a depender de la dirección del Espíritu Santo diariamente para nuestras vidas. Aun cuando vamos a servirle, ministrar, orar, predicar, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que nos diga sí, que nos diga no, que nos diga espera. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que recibieron de mí, eso ustedes den. Así como recibieron de gracia, den de gracia. Váyanse y hagan. Y lo interesante que le dice, sanen enfermos. Ellos iban a sanar con el poder y la autoridad de Cristo. Pero estaba en ellos, ya les fue impartido, les fue delegado. Entonces ellos podían actuar con esa autoridad en el nombre de Jesús y podían decirle al cuerpo, al enfermo, sé sano ahora. Podían tomar la autoridad y decirle a los espíritus inmundos, soltá este cuerpo, salí de este cuerpo. Ellos podían, usando la autoridad y el nombre de Jesús, porque ya estaba en ellos. No es que ellos ponían sus manos sobre los enfermos y le decían, Dios sanale. Ellos sanaban, porque ya tenían la autoridad y el derecho legal, la autoridad delegada de actuar en el nombre de quien le envió. Y así hoy continúa siendo con nosotros. Cuando recibimos esa autoridad, cuando somos enviados, nosotros actuamos en el nombre de Jesús. Pero nosotros nos vamos y sanamos, liberamos en el nombre de Jesús. El poder es de Él. Nosotros no tenemos nada, nada es nuestro. El poder es de Él, la autoridad es de Él, el nombre es de Jesús, la gloria es de Él, porque todo es de Él. Nosotros somos enviados. Y le dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Acá Jesús le da instrucciones. A más de lo que le dijo dónde ir y no, le dice cómo ellos tienen que manejarse. Le dice que ellos tenían que aprender la dependencia de Dios. Ellos tenían que aprender. Le dijo el Señor, no lleven nada para su provisión. No lleven nada. Ustedes van a aprender que el obrero es digno de su salario. Ustedes van a entrar en lugares, ustedes van a entrar en las casas. Y las casas donde ustedes van a compartir la palabra, una casa digna que les reciba. Ellos les van a proveer todo lo que ustedes necesitan. Ustedes solamente váyanse. Jesús le estaba enseñando que cuando Dios envía a sus siervos, Dios se ocupa de respaldarle, no solamente en el poder de sanar, de liberar, no solamente el respaldo de Dios es cuanto a lo sobrenatural, pero también a la provisión natural. Jesús le estaba diciendo, yo le voy a respaldar, le respaldo en lo espiritual y en lo natural. Jesús le estaba enseñando el respaldo del Padre sobre los suyos. Lo espiritual y lo natural, la provisión natural, la ropa que ellos necesitaban, el alimento que ellos necesitaban, porque el obrero es digno de su salario. Estos eran obreros en el reino de los cielos, trabajadores enviados por el reino de Dios. Y Dios sostiene, mantiene a los suyos. Le dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Váyanse, infórmense en las aldeas, en las regiones que entren, quién es una familia digna, una familia de fe. Y entren en esa casa y estén allí hasta que ustedes terminen su obra, hasta que ustedes terminen lo que ustedes fueron a hacer. Dios iba a escoger, iba a haber una familia donde ellos iban a entrar. Tenía que ser una casa digna, una casa de fe.
Y al entrar en esa casa, Jesús le está dando la instrucción. Miren, estos son principios espirituales para que nuestro entendimiento se abra. Cuando entren en esa casa, salúdenle. El saludo que ellos hacían era shalom, era la paz esté con ustedes, la paz esté sobre tu casa, la paz esté sobre tu familia. No era solo un saludo cortés lo que ellos hacían. Cuando ellos entraban era como estar declarando la paz sobre ese hogar, que la presencia de Dios esté sobre tu casa, que el favor de Dios esté sobre tu casa, que las bendiciones del reino de los cielos entren en tu casa. Por eso a veces ustedes pueden escucharme cuando yo oro y hablo, que las casas que se abren para escuchar la palabra, se abre un portal de bendición, porque donde entra la palabra, donde la palabra de Dios es recibida, donde la palabra de Dios es bienvenida, donde la palabra de Dios es creída, allí se abre un portal espiritual del reino de los cielos y desciende en ese lugar la bendición de Dios. No es cualquier cosa que abre, no es como un canal de televisión que se abre y se escucha un programa, se escucha noticia. Son portales. La televisión también abre portales. A veces abrís tu televisión y ves un programa de terror, portales abiertos a los demonios. Por allí entran demonios en tu casa, entran espíritus de temor. De acuerdo a las películas, si son películas que ves que estimulan la parte inmoral, es la parte pornográfica, entran demonios de lujuria, de inmoralidad, escenas que vos podés ver. Entonces son portales que entran en la casa. Y así cuando se abre a la palabra de Dios, allí entra la bendición. Y ellos iban a entrar en esas casas para estar allí. Y cuando ellos entraban, ellos tenían que bendecir esa casa. Shalom, la paz de Dios, la bendición de Dios se ha derramado sobre ustedes, sobre su familia. Y si la casa fuere digna, dice que vuestra paz vendrá sobre ella. La paz que ellos desataron, que ellos liberaron sobre ese hogar, iba a reposar, iba a quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque iban a ser recibidos. Dice, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, si oyere vuestras palabras, pero no les recibe, no recibe la palabra, salid a aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Era una señal de, cuando sacudían el polvo de sus pies, era una señal de que aquí Dios se encarga. Era una señal de un juicio de Dios que vendría. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces Jesús le está instruyendo y le dice, ustedes entren en esa casa, allí se queden hasta que terminen su misión. Allí van a ser provistos de alimento, ellos le van a mantener todo el tiempo que ustedes necesitan, y cuando ellos hagan eso, ellos van a recibir esa recompensa que viene del reino de los cielos. Nosotros hablamos, yo le había hablado a ustedes, las recompensas del reino de los cielos. Puedo hacer separar para hacer un estudio sobre las recompensas del reino de los cielos. Hablamos que cuando Jesús habla y dice, amad a vuestros enemigos, ¿para qué? Para que no perdáis vuestra recompensa. Hay recompensa cuando amamos a nuestros enemigos. Hay recompensa cuando damos. Hay recompensa cuando oramos. Hay recompensa cuando ayunamos. Hay recompensa pública. Estuvimos viendo todo esto y acá le estoy dando más una clave para adquirir la recompensa del reino de los cielos. Recibir a los siervos de Dios como recibiendo a Cristo mismo. Recibir las palabras de los siervos de Dios en nuestra casa como a Cristo mismo.
tener la reverencia y la honra al escuchar la palabra, al escuchar el evangelio, al escuchar sabiendo que Jesús, Él es la palabra, Él es el verbo que vino y habitó con nosotros. El verbo es la palabra en acción. El verbo es todo lo que estamos escuchando. Recibimos a Cristo mismo y eso desata sobre nosotros recompensa. Y para no cortar esta línea de pensamiento, yo ya voy a saltar al versículo 40 cuando dice recompensas. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Le dice, los que a ustedes le reciben en su casa, a mí me están recibiendo. Y los que me reciben a mí, Jesús, como Hijo de Dios, reciben al que me envió. ¿Se dan cuenta? Es el que le envía, el que le recibe a su siervo, le recibe al que le envió, le recibe al Padre. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, acá empieza a decir qué recompensas hay por recibir a un siervo de Dios, por recibir la palabra que ellos transmiten. Hay recompensa en los cielos. El que reciba a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Con esto Jesús está completando lo que le está enseñando. Es de lo que representaban ellos al llevar la palabra. Le estaba abriendo su entendimiento diciendo, no se preocupen porque ellos estaban aprendiendo recién, ellos estaban siendo enviados recién, ellos tenían que entender el valor que ellos cargaban, el valor que ellos tenían al representar a Jesús. Al actuar en su nombre, ellos tenían que entender que la gente que le recibía en su casa, que le alimentaba, que le vestía, que le proveía, no le estaban haciendo un favor a ellos, para que ellos no se sientan así, que no se sientan mal. Por eso Jesús le estaba enseñando, abriendo su entendimiento. Ellos son los que están siendo bendecidos, porque al recibirlo a ustedes me reciben a mí. Es como que Jesús mismo fue a esa casa, entró y les habló. ¿Y qué recompensa es? Dice, la recompensa del profeta. Hay una impartición, hay una transmisión. Cuando nosotros caminamos o se nos imparte mucho una enseñanza de ciertos siervos de Dios. Generalmente eso se nos imparte. También lo profético se te imparte. Sin darte cuenta, vas recibiendo de lo profético. Se te va abriendo el entendimiento. Vas recibiendo visión. Vas recibiendo revelación. Vas recibiendo. ¿Por qué? Porque honras a la persona que está transmitiendo. Porque honras lo que la persona está transmitiendo de la palabra, del conocimiento, de la revelación, de la unción que Dios le da a esa persona. Entonces eso se te transmite, eso se recibe, eso se imparte. Eso se imparte. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces recibimos recompensa. Nunca cualquier vaso de agua que vos compartas, que vos des a uno porque es hijo de Dios, porque es hermano en la fe, porque es un justo justificado por la sangre del Cordero de Dios, tiene su recompensa. Siempre que recibís a un siervo porque es siervo, porque recibís la palabra que se transmite, que enseña, recibís como si fuese de Dios mismo y sos agradecido, eso tiene recompensa. Y para concluir esta parte, les quiero citar en Corintios, 1 Corintios 9, 11 dice, si sembramos entre vosotros lo espiritual, es grande cosa que seguemos de vosotros lo material. La provisión que Jesús está hablando, el apóstol Pablo ya está hablando.
En Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, volvamos ahora al versículo 16. Pues yo ya me fui en el 40 para concluir esta parte que Jesús le está enseñando. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús le dice, sean prudentes cuando vayan, cuando entren en las casas. Sean prudentes, pero también sencillos. Y guardaos de los hombres. Acá Jesús ya empieza a profetizarle el futuro. No lo que ellos enfrentarían en esta comisión. Ellos estaban siendo enseñados. Ya cuando Jesús ya no esté, le profetiza lo que ellos enfrentarían por ser comisionados, por ser embajadores de Cristo, por ser enviados por el Señor. Jesús nunca les engañó, nunca les mintió, nunca les habló de un evangelio como hoy en día muchas veces se escucha, un evangelio de la prosperidad, un evangelio que cuando te convertís a Cristo todos tus problemas se resuelven, nunca más vas a sufrir. Eso no es real. Estamos en el mundo y el mundo mismo nos hiere. Estamos en el mundo gobernado por Satanás y el mundo mismo nos hiere. Se levanta contra nosotros. Y por predicar el evangelio, por servirle y seguirle a Jesús, vienen persecuciones. Y Jesús le está diciendo el precio y el costo de ser apóstoles y enviados, cosas que ellos tenían que enfrentar y que hoy en día todavía mucha gente alrededor del mundo, muchos misioneros, muchos siervos de Dios todavía enfrentan. Le dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, para que ellos reciban la palabra, para que ellos reciban el testimonio de ustedes. Mas cuando les entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar, porque en aquella hora les será dado lo que tienen que hablar. Porque no son vosotros, no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo que habla en ustedes, Él va a hablar. Él va a hablar. No se preocupen. El hermano, dice, entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Habla cuando entra el evangelio y hay una operación maligna donde hay aún una persecución dentro mismo de las casas, dentro mismo de la familia. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de ese nombre que se le delegó, por causa de esa autoridad que yo compartí. Porque al Jesús compartir su autoridad, Él no comparte solo su autoridad, Él comparte también sus padecimientos. Porque Jesús sabe que cuando Él comparte y delega una autoridad, Él delega su gloria, Él delega su esencia, Él delega su poder, Él delega esa autoridad. Pero así como Él era la autoridad, tenía toda la autoridad en sus palabras y en sus hechos, pero también fue perseguido, también se levantaron en contra de Él. Así también serán sus discípulos. Serán los enviados. Serán aborrecidos por todo por causa de este nombre que yo les delego. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra ciudad. Porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A Jesús le acusaban que él echaba fuera demonios por Belcebú, que es el dios del príncipe de las moscas, el demonio, un principado. Y dice, si a mí me acusaron, ¿cuánto más a los de mi casa? Entonces Jesús le está preparando, le está hablando cosas que ellos enfrentarían, cosas que enfrentarían enseguida, a corto plazo, a mediano y largo plazo, futuramente. Pero todo lo que ellos iban a hacer tendría su recompensa. Tendría su recompensa. Una recompensa que oro ni plata ni nada puede pagar. La recompensa que da Dios, su gloria. Habían tronos preparados para estos apóstoles en los cielos. Tronos. ¿Saben lo que es tronos preparados? Y ahí Jesús les dice a quién ellos tienen que temer. Les enseña que ellos no tienen que tener miedo de todo lo que Él estaba hablando. Le dice, así que no tengan miedo, no teman. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No teman las maquinaciones del hombre. Todo sale a luz. Las intenciones del corazón del hombre, todo sale a luz. Todo se llega a saber. Las maquinaciones del diablo, Dios trae a luz. Dios quita a luz todo. Ángeles vienen, ángeles le hablan, así como le hablaban en sueño. Les decía, les continuaba diciendo, aun cuando Jesús ya subió a la diestra del Padre y vino el Espíritu Santo, los ángeles le avisaban, el Espíritu Santo les hablaba por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer, qué no hacer. Siempre Él estaba con ellos y está con nosotros hoy. Lo que les digo en tinieblas, decilo en la luz. Lo que escuchan al oído, proclamen mediante las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo. No teman a los hombres, que lo máximo que puedan hacer es matar el cuerpo. ¿Por qué no temer? Porque mientras ellos no cumplían su propósito aquí en la tierra, no morirían. No iban a morir. Muchos se les quiso matar. Pero mientras ellos tenían un propósito en la tierra, no iban a morir. No teman, dice, a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman siempre a Dios. Su temor reverente sea a Dios, entendiendo que la vida viene de Dios, que Dios da el soplo de vida y que Dios quita el soplo de vida. Y cuando Dios dice vivirás, nadie te puede hacer morir. Y cuando Dios dice te recojo de la tierra, nadie te puede hacer permanecer en la tierra. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios sabe todo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, Jesús le está diciendo, cualquiera, ustedes me van a confesar delante de los hombres, pero cualquiera que me confiese, que hable de mí, que hable de mi palabra, que hable de Jesús, que hable de su obra, que hable de Él como Hijo de Dios, como Salvador, como Redentor, como el Dios, como Dios, porque Jesús es Dios. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, y como también confesamos a Jesús cuando hablamos la palabra, cuando compartimos la palabra, le estamos confesando a Cristo porque Él es la palabra. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Imagínense a Jesús delante del Padre y hablando, confesando quiere decir hablando de vos o de mí. Delante del Padre, Jesús habla de vos. Jesús intercede por vos. Jesús pide por vos. Jesús te guarda. Tu nombre está en la boca de Jesús. Tu nombre y mi nombre está en la boca de Jesús. Si le confesamos, si no nos avergonzamos de Él, si hablamos y si el nombre de Jesús y su palabra está en nuestra boca, nuestro nombre está en la boca de Jesús. Él habla de nosotros. Él habla bendición. Él habla bien. Él habla vida. Él habla eternidad. Él habla recompensa, Él habla fortaleza, Él habla. Así que no vaya a temer a los hombres, no tema lo que la gente quiera hacer contra tuyo o se levante contra tuyo. Solamente ocúpate de que esté en tu boca, de que estés confesando la verdad del reino de los cielos, la verdad de la palabra, del evangelio de Jesús, de lo que es justo, de aquello que Él habló. Solamente ocúpate, porque lo importante no es lo que los hombres digan de vos, no es lo que la gente hable de vos, no es que puedan, porque acá pueden decir lo que sea de nosotros, pueden mentir, pueden manchar nuestra reputación, nuestro nombre, mintiendo, diciendo muchas cosas, pero no nos tiene que importar. Acá lo que nos tiene que importar es que nuestro nombre esté en la boca de nuestro Señor, de nuestro Rey, de que nuestro nombre esté siendo hablado en los cielos. De que nuestro nombre esté siendo hablado en los cielos. De que Jesús esté hablando de nosotros. De que Él esté intercediendo por nosotros. Eso es lo importante. Eso es lo valioso. Eso es lo que importa. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, cualquiera que niegue la palabra, cualquiera que niegue a Jesús, cualquiera que no quiera saber, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también le negaré, dice el Señor. Y para terminar acá, solamente ya, porque nuestra hora ya llegó, del versículo 34 al 39 está hablando, que dice, le está explicando a sus discípulos que no piensen que Él vino para traer paz a la tierra. ¿En qué sentido? No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero ¿cómo? Si Jesús es paz, si Jesús es shalom, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús está diciendo, cuando entra el reino y se confronta contra el reino de las tinieblas, hay un confronto de poderes y el poder de Dios siempre prevalece. Pero cuando viene la verdad, hay muchos que van a resistir y cuando resisten se levantan y se oponen a esa verdad porque la verdad les confronta, porque la verdad confronta el corazón, desnuda el corazón. Porque la misma palabra o el mismo testimonio de la gente le confronta. Le da rabia la vida que lleva, la vida cambiada, la vida limpia, la vida en justicia, que trata de estar en santidad, que trata de cumplir lo que Dios estableció. Y ese mismo testimonio confronta a la gente. El testimonio en la boca en nuestra boca, eso molesta, pero muchos son alumbrados y vienen a la luz. Pero verdad que en el primer lugar donde surge el levante es en nuestra casa. Yo pasé eso, yo viví, fui la primera que recibí la luz del evangelio en mi familia. Y empecé a hablar y a predicar a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. Al inicio hubo resistencia,
Al inicio hubo resistencia porque la luz confrontaba, porque ellos estaban embotados pensando solamente nuestra religión, nuestra religión, nuestra religión. Ellos estaban ciegos y no entendían que el reino de Dios no es religión. Es normal, pero pasa. Pero hoy todos conocen la palabra y aceptan el evangelio. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Jesús le está diciendo, esta es la cruz que ustedes van a llevar por ser mis enviados. El que haya su vida la perderá. El que mezquina su vida, el que quiere vivir su vida y hacer lo que quiera, dice, la perderá. Y el que pierde su vida, el que pierde sus derechos, el que pierde ciertos privilegios, el que pierde grupos, relaciones, lo que sea de tu vida que perdiste por causa del evangelio, dice, la hallará. Va a encontrar una vida sobreabundante, una vida plena aquí en la tierra, en Dios y eterna. Esto es lo que Jesús les habló a sus discípulos. Así que podés meditar. Yo sé que es muchas cosas que Jesús les enseñó a ellos, pero podés tomar esas verdades. Son verdades del reino, así se maneja el reino, son principios del reino. Así que con este entendimiento, es tenerle en estima a la gente que predica, que enseña la palabra, tenerle en estima a tus hermanos en la fe, tenerle en estima, y cuando recibís la palabra, recibí con honra, abrí tu casa a la palabra. ¿Cómo? Escuchando el devocional, abrís la casa a tu palabra. Cuando escuchas alguna prédica, estás abriendo tu casa a la palabra. Cuando vos lees la palabra en tu casa, cuando estudias la palabra en tu casa, cuando hablas la palabra, cuando cantás la palabra, todo eso, la palabra está entrando en tu casa, y ciertamente esa casa va a ser una casa que va a ir siendo tomada con la paz de Dios. Necesitas esa paz en tu casa. Necesitas esa paz en tu casa. La única forma, dice el Espíritu Santo, que puedas tener la paz en tu casa y esas rencillas, esos conflictos salgan de tu casa, es trayendo la luz del evangelio, la luz de la palabra dentro de tu casa. Va a empezar una lucha, va a empezar una batalla, pero vas a prevalecer, porque la palabra siempre prevalece, porque la luz siempre prevalece contra las tinieblas, contra la oscuridad. Que Dios les bendiga. Mañana nos encontramos y continuamos con nuestro evangelio. Hoy solamente les bendigo, no voy a orar por ustedes, pero les digo shalom, shalom, shalom. La paz de Dios sea sobreabundante sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Que la luz del evangelio resplandezca, que haga retroceder toda oscuridad de tu casa, y que los cielos se abran y que puedas entrar en la dimensión de esta palabra poderosa, que es poder para los que se salvan. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana.